Hola Claudio, igualmente un placer estar acá. Bien, todas las cosas bien en general. Qué bueno, Gracias. qué bueno, me alegra saberlo, Andrés, y con ganas de conversar respecto de diversos temas muy interesantes también y que generalmente no se tratan en los medios de comunicación tradicionales. Siempre en este espacio tratamos de hacer un esfuerzo por ampliar un poco, ¿no?, el espectro de informaciones, de fuentes, de donde sacar todos estos insumos que nos sirven para analizar una serie de fenómenos que se dan en nuestra sociedad. Y en esta ocasión queremos destacar algunos informes que se han conocido durante los últimos días realizados por entidades que podríamos decir son muy importantes a nivel mundial. Estamos hablando del Banco Mundial, valga la redundancia, también de Naciones Unidas a través de su programa de desarrollo, pero partamos respecto del informe sobre desarrollo mundial 2024 elaborado por el Banco Mundial, Andrés, y que trae algunas conclusiones muy interesantes, sobre todo respecto de avances en materia de, por ejemplo, ingresos para las personas. Cuéntanos en primer lugar respecto de, siempre hacemos esta aclaración, en qué consiste este tipo de informes y por cierto también qué podríamos destacar de su última edición. Claro, el informe del desarrollo mundial, World Development Report en inglés, del Banco Mundial es una publicación que se realiza con frecuencia anual, cada año un informe que se toca un tema específico centrado en el mundo del desarrollo, principalmente, con interacciones con los países de más alto ingreso, avanzado que tiene, o del llamado norte global. Los informes más bien se centran en el sur global, que es una forma de llamar el mundo en desarrollo: América Latina, África, Asia, islas de distintas partes del mundo, etcétera. Perdón. Y bueno, el informe del año 2024, o sea, 2024, el año en curso, eh, se refiere a la llamada trampa del ingreso medio. ¿Qué significa este nombre? Eh, bueno, el Banco Mundial divide a los países en varias categorías. Países de ingreso alto le llama a los países que tienen ingreso per cápita más de 14.000 dólares en dólares corrientes. También hay un aspecto técnico que se llama los dólares de paridad de poder de compra, que elevan un poco los números, pero no alteran los rankings de los países en general. Entonces ahí están desde la economía desarrollada, como Estados Unidos, con 85.000 dólares per cápita, Singapur, 88.000, los países europeos, Suiza, un poco más de 100.000, etcétera. Y después viene lo que se llama los países del rango de ingreso medio, que es el foco del informe de este año, que van desde aproximadamente un poquito menos, pero pongámosle 2.000 dólares per cápita a 14.000 dólares per cápita de ingreso, ¿ya? Eso le llama al Banco Mundial los países de ingreso medio. Después hay una subdivisión de ingreso medio alto y medio bajo, pero no nos metamos demasiado en eso. Y después habla de economías pobres o de bajo ingreso, con un per cápita inferior a 2.000 dólares por habitante. Entonces, la trampa del ingreso medio es decir que los países que están en este rango, entre 2.000 dólares y 14.000, les cuesta mucho salir de ahí. Por eso se habla de la palabra trampa. Están como entrampados, están como atrapados, como que no pueden salir de esa situación. Y ahí el informe identifica 6.000 millones de personas de una población mundial de alrededor de 7.500. Es decir, está el grueso de la población mundial. Está China y la India, que entre los dos países suman aproximadamente 2.500, 2.600 millones de habitantes, casi 40%, 35% de la población mundial. Está la mayoría de los países de América Latina, están economías
qué sé yo, Asia, que no están en el rango más superior, como Japón o Australia o Nueva Zelanda, que están en el Pacífico, etcétera. O sea, el grueso del mundo está ahí. Entonces, la pregunta que se hacen es cómo salir e identificar los países que han pasado ese umbral. Esa es como una síntesis del informe, pero para no hablar solamente sobre esto, volverle la palabra a usted. Sí, es que es interesante este tipo de informes, Andrés, porque uno, por lo menos, bueno, sin ser un experto en la materia, no, pero le llama bastante la atención cómo se van identificando fenómenos, pero a pesar de que están identificados, a pesar de que están claros, cuesta, por así decirlo, revertirlos, cuesta encontrar como la llave que permitan, por ejemplo, salir de esta trampa. ¿Qué plantea en ese sentido el informe? Ya, el informe identifica 3 países que en las últimas décadas, en los últimos 30 años, digamos 20, 30 años, han salido de la llamada trampa del ingreso medio. Y ahí pone a Corea, República de Corea, Corea del Sur, con un ingreso por habitante de $34.000, que excede el umbral de 14 por un amplio margen. También coloca a Polonia con $23.000 per cápita y pone a Chile con $17.000 corrientes, porque con paridad de poder de compra estamos como en 30.000, pero todo el análisis se hace con dólares corrientes, no fue ajustando por poder de compra esos dólares. Entonces destaca estos 3 países como que habrían escapado de la trampa del ingreso medio, y lo interesante es que mete a Chile en ese grupo, solamente de 3. En rigor, hay otros países que, si bien no han cruzado todavía el umbral de 14.000, pero están cerca, como China, que partieron en la década de los 80 con un ingreso per cápita no más de $1.500 y ahora están entre 13.200 aproximadamente. Entonces, China, en rigor, es un país que yo creo que ya pasó la trampa al ingreso bajo, pasó al segmento del ingreso medio, y le falta un poquitito estadísticamente para subir y pasar al otro. Pero el informe destaca estos 3 países. Y bueno, los países son bastante heterogéneos en su estrategia de desarrollo, ¿no es cierto? Porque Corea es un país que hoy día exporta automóviles, exporta productos electrónicos, armas, barcos, es decir, es un país, es una potencia industrial en el mundo. Y su transformación fue casi increíble, porque en los años 60 la Agencia de Desarrollo, incluso el Banco Mundial, lo ponían como uno de los países más atrasados del mundo, o muy, muy rezagado, mucho más atrasado que Chile, pero ahora está convertido en eso por una estrategia bastante dirigida a promoción del sector industrial, distinta a la de Chile o muchos otros países de América Latina. Polonia es un país que estaba en la órbita de los países socialistas, la órbita soviética, hizo una transición a la economía de mercado, tuvo mucha migración a Europa Occidental, pero le ha ido bien, ha crecido, se ha desarrollado rápido, más en servicios, pero también un poco en la industria. Es una historia interesante. Y después el caso chileno, que es desarrollo económico con el modelo neoliberal. Entonces, que ha disminuido la participación del sector industrial, según el Banco Central, está por debajo del 10% del Producto Interno Bruto, y que se ha desarrollado basado en la minería y servicios financieros, agroindustria, exportación de vino, fruta, productos del mar, etcétera. Chile también, sobre todo por las tasas de crecimiento alto que tuvo en la década de los 90 y después de ahora ha ido desacelerando. Ojo, es la trampa del ingreso medio, no necesariamente un concepto comprensivo del desarrollo económico, porque mira una variable, el ingreso per cápita, y hay que mirar otra, hay que mirar la desigualdad, hay que mirar el grado de industrialización del país, la evolución tecnológica, etcétera.
Y a propósito de... sí, Andrés, sí. por favor. No, y para terminar brevemente, pone el acento, entonces el Banco Mundial dice, ¿cómo salir de esta trampa de ingreso medio? Una pregunta extremadamente compleja porque son muy heterogéneos los países, pero lo que destaca en el informe es decir, use la teoría de las 3 I, inversión, infusión e innovación. Focalícese en esas 3 variables y debería poder ser capaz de salir de la trampa del ingreso medio. Un poco la recomendación del informe. Y ahora, Andrés, a propósito de lo último que usted mencionaba, ¿cómo podemos hacer dialogar lo que señala este informe con este otro informe que conocimos también hace poco, que fue elaborado por el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, y que centró su análisis o su enfoque en precisamente cómo, a pesar de los logros que se han conseguido en nuestro país en materia de desarrollo humano, existen dificultades para implementar una serie de cambios demandados por la ciudadanía en materia de derechos sociales y también otros ámbitos claves. De hecho, el informe se llama ¿Por qué nos cuesta cambiar? ¿Cómo podríamos hacer dialogar esas dos miras? Sí, es una buena pregunta. A ver, el informe del Banco Mundial pone de nuevo acentos solamente sobre el ingreso per cápita, y ahí le ha ido bien a Chile, aunque ahora ya las tasas de crecimiento son más bajas, y compara grupos de países que están con un nivel de desarrollo mucho más atrasado que Chile y otros que estén en un nivel muy superior, etcétera. Entonces la óptica es global, mundial, internacional. El enfoque del informe de desarrollo humano es sobre Chile y más sobre la situación sociopolítica, diría yo, del país, más que hacer un informe económico. Entonces yo diría el otro es más bien un informe económico y este es un enfoque sociopolítico, digamos, en un sentido amplio. Y claro, lo que llama la atención del informe del desarrollo humano del PNUD para Chile 2024, que usa datos de encuestas anteriores, también del 2023 y otros años, es que habla de que es muy difícil para el país realizar cambios, realizar transformaciones, ¿no es cierto? Como que está pegado, o lo interpreto yo por lo menos, como que está pegado en un esquema institucional, político, que ha creado mucha desesperanza en la población. Lo dicen en la encuesta, que la gente se ha vuelto pesimista, los índices de optimismo, lo contrario del pesimismo, cayeron mucho, los índices de confianza en las instituciones están débiles. El enfoque, el informe que dice que las élites políticas y las élites económicas chilenas son responsabilizadas por los encuestados. Hicieron una encuesta de 3.500 personas a través de todo Chile, distintos niveles socioeconómicos de ingresos, para que sea representativa. Y la gente, en sus respuestas, ve que el país está entrampado. Si bien habrá salido de la trampa de ingreso medio, no ha podido salir de la trampa del orden institucional, político y también económico vigente, ¿no es cierto?, que es el orden neoliberal, en el fondo. El enfoque está escrito en un lenguaje más sanitizado, como corresponde a organismo internacional, pero uno le podría poner un poco más de carne y de cercanía a la realidad y decir, ¿por qué el país está entrampado en el modelo económico neoliberal heredado de la época de Pinochet? Porque entre los ejemplos que da el informe es que no se ha podido cambiar la Constitución, que es un elemento fundamental de un país. Han habido 2 intentos de reforma constitucional y ninguno voló, fueron rechazados por la ciudadanía. O sea, no puede cambiar la Constitución. Lleva más de una década y media tratando de cambiar su sistema de pensiones y no puede. Es decir, el país está un poco estancado y ya se empieza a notar en los números económicos, estancado relativamente, no es que esté crecimiento cero, pero un crecimiento 2,5 por ahí.
cuando llegó a crecer a 6, 7, por eso pudo pasar la trampa al ingreso medio, pero ya no. Entonces, un poco lo que el informe llama la atención es la disfuncionalidad de las instituciones chilenas y básicamente las políticas que yo diría parlamento, diputados, senadores y gobiernos. No pone nombre y apellido qué gobierno o de los gobiernos, pero que la ciudadanía nota de que la clase política, yo le agregaría dirigentes políticos que no están ni en el parlamento ni en el gobierno también, pero eso los ve como que es el liderazgo, que son los que tienen el poder junto al poder económico, que son los grandes empresarios, que tienen más responsabilidad en la situación nacional que el resto, porque ellos analizan también la posición de la ciudadanía y los movimientos sociales, pero son grupos con mucho menos poder que el poder político y el poder económico, ¿no es cierto? Entonces, y en la encuesta ahí salen cosas interesantes, que ponen ante sí sus intereses, y sus intereses antes que el interés general de la nación, por ejemplo, esta demanda por hacer transformaciones y pasar quizás a una economía más democrática, a un país más democrático, con una economía no tan desigual y también un poco más dinámica, con más empleo y empleo mejor y más estable. Entonces, y dice, no, pero aparentemente lo que dice la gente es que los políticos están entrampados en seguir teniendo posiciones de privilegio, como lo ve la gente, ¿no? Los buenos sueldos de los parlamentarios, tienen chofer, tienen, no sé, almuerzo en su lugar de trabajo, buenos, y entonces, por así decirlo, están en posición de poder y pondrían eso, según las encuestas de este informe, por sobre otras consideraciones. Y a la élite económica la ve preocupada del crecimiento económico, que es natural, y de la situación de seguridad, pero muestra que hay una gran indiferencia al problema de los derechos económicos y sociales, de la desigualdad, incluso el medio ambiente. Entonces, se genera un marco poco propicio a las transformaciones, porque las transformaciones son vistas como amenazando los intereses de los que están en el poder político y económico. Claro, habría que hacer distinción, porque lo de político puede alguien decir, no, pero no es lo mismo un político de derecho, de centro que de izquierda, qué sé yo, pero se pone todo eso en un grupo, poder político. Entonces, yo creo que es una crisis del sistema político, porque es un sistema que ha sido heredado de un sistema autoritario, de una época autoritaria, de dictadura militar, y que siguió en el tiempo, una especie de zombie institucional, que nunca fue enterrado, digamos, el pobre zombie, Sí. porque cambió la época, pero no cambiaron las instituciones, y las instituciones siguen de otra época, Sí. la época autoritaria. Entonces, que no se dio en las otras transformaciones de transición autoritaria, como en España y otros países. Entonces, es bien interesante las conclusiones que llama. Yo lo veo como una falla del sistema democrático, como que los candados que dejó el régimen militar de Pinochet, como la Constitución, no han podido abrirse ese candado, el Tribunal Constitucional, las supermayorías para crear empresas del Estado, todas esas cosas que quedaron como amarradas, lo decía Jaime Guzmán, que tengamos una institucionalidad que no permita el cambio. Uh-huh. Pero la dialéctica de la historia muestra que es necesario el cambio, y entonces ya es una camisa de fuerza la que tiene un poco el país con esta institucionalidad. Lo lamentable es que hubieron oportunidad de cambiar esa institucionalidad y no se pudieron cambiar por distintas razones. Es como lo interpretaría yo, Claudio, el informe. Sí, bueno, y una señal respecto de lo que señala usted, Andrés, y de lo que dice el mismo informe, es que pese a que las conclusiones o los insumos que entrega precisamente este documento, por un lado son brutales en el sentido del análisis respecto de lo que ocurre actualmente en nuestro país, entrega muchas respuestas, o por lo menos otorga señales respecto de todo lo que se ha venido discutiendo por ya 5 años, más de 5 años en nuestro país, desde el
estallido social en adelante, pero a pesar de eso, de que en cualquier país serio el foco del debate actual estaría puesto precisamente en todas estas cosas que señala el informe, el debate está puesto en cualquier otra cosa y el informe ha quedado ahí un poco guardado, no se ha vuelto a comentar y probablemente tampoco se vaya a abordar el tema de aquí hasta que aparezca el nuevo. Así que bueno, pero nosotros aquí en la radio vamos a estar comentando siempre este y otros temas. Andrés, agradecerle siempre el tiempo que tiene para conversar con nosotros. Lamentablemente se nos acabó el espacio por hoy, pero lo esperamos pronto acá en la radio. Que esté muy bien. Ya, muchas gracias, Claudio, y nos vemos pronto. Adiós. Un abrazo. Y cuando son las 9:55 despedimos esta primera edición de Radio Análisis. Recuerde que la invitación habitual a esta hora es a que se quede con nosotros porque ya llega Antonella Esteves y Semáforo a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, pero también acompaña la programación de la red de